Tema 12. Medidas descriptivas de la distribución de frecuencias. Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase descriptiva de los datos. Esta tiene por objeto sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencia, representaciones gráficas y el cálculo de las medidas estadísticas. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que presentan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central. La media o media aritmética es la suma de los valores de todas las observaciones divididas entre el número de observaciones realizadas y puede ser y se representa como X testada. Puede ser cualquiera de estas dos fórmulas y la segunda se utiliza cuando se está hablando de frecuencias. La moda es el valor o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. Esto es que es la frecuencia más alta. La mediana es el valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones arregladas en orden de magnitud, ¿sí? Y es una X así solita, ¿sí? Y es N más 1 entre 2. Esta operación lo que nos da es una posición numérica y con esa posición numérica vamos a obtener el número de la mediana. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Describe la forma en que las observaciones están dispersas o diseminadas a lo largo del centro. A esto, por lo general, se le conoce como dispersión o variación o variabilidad, ¿sí? Y como vemos aquí, se pueden mover a lo largo del eje del lado izquierdo, del lado derecho, teniendo una desviación positivas o negativas, dependiendo del lado para donde se estén moviendo. La varianza es el promedio de las variaciones al cuadrado. Si la varianza de un conjunto de observaciones es grande, se dice que los datos tienen mayor variabilidad que un conjunto de datos que tiene una varianza pequeña. Y estas son las fórmulas. Cuando tenemos los datos, todos los datos, y cuando agrupamos los datos con ayuda de la frecuencia. Se representa con S al cuadrado. La desviación es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones con respecto a la media elevadas al cuadrado, ¿sí? Esto es que una vez que se tienen las varianzas, solamente se les saca raíz, ¿sí? Ya sea que la tengamos de la primera forma o en la segunda donde utilizamos las frecuencias. Medidas de sesgo. Se dice que una distribución de datos estadísticos es simétrica cuando la línea vertical que pasa por su media divide a su representación gráfica en dos partes simétricas. Si las distribuciones simétricas, los parámetros media, mediana y moda coinciden, será de una forma, mientras que una distribución presenta cierta asimetría de un tipo o de otro, los parámetros se sitúan como muestras en el siguiente gráfico. Dependiendo de dónde se muestre, de dónde se acomoden la media, la mediana y la moda, pues tendrán sesgos negativos, esto es hacia la izquierda, o sesgos positivos, esto es hacia la derecha. Y por lo tanto tenemos tres tipos de simetría, que es la simetría negativa, que como ya habíamos dicho, la media, la mediana y la moda tienen una tendencia hacia la izquierda, no están en el mismo lugar. Tendencia simétrica, esto es que las tres coinciden en el mismo lugar, como se ve en la gráfica. Y simetría positiva, esto es que la media, la mediana y la moda no coinciden, pero tienen una tendencia hacia la derecha. Medidas de kurtosis. La kurtosis o apuntamiento es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que entre mayor es la kurtosis, más escarpada será la forma de la curva. Sí, como vemos. Entre más alta sea la frecuencia, la kurtosis es grande y entre más pequeña, la kurtosis es pequeña. Tipo de kurtosis. Tenemos lo que le llamamos leptocúrtica, que es un pico muy alto, ¿sí? Esto es que existe una gran concentración de datos centrales. La mesocúrtica presenta un grado de concentración media alrededor de los valores, ¿sí? Esto es una concentración normal, como lo vemos aquí en la figura. Platicúrtica presenta un grado reducido de
de valores, existe una baja concentración de datos, ¿sí? Y entonces está un poco más aplanada. La mesocórtica es la gráfica de curva normal. Media aritmética. La media aritmética, como ya habíamos dicho, es la media, ¿sí? Simplemente. También se le conoce como media aritmética. La media ponderada es otra forma de obtener la media dependiendo de lo que se esté estudiando y es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa. Este es un valor específico para representar algunos datos. ¿Sí? Esta es la fórmula, que es la sumatoria de X por W, donde W son los pesos y X es cada uno de los datos. Se hacen las sumatorias y se divide entre la sumatoria de las Ws. En el ejemplo, tenemos aquí los valores de X, los valores de W, multiplicamos cada X por la W, como está aquí, 6.4 por punto 3, y los vamos sumando, más 9.2 por punto 2, más 8.1 por punto 5, hacemos esta operación y hacemos la sumatoria de cada una de las Ws, ¿sí? W que es punto 3 más punto 2 más punto 5, lo que nos dé lo dividimos entre lo que nos dio en la parte de arriba y nos da 7.81. La media geométrica es un conjunto de números positivos, ¿sí? Y se obtiene con la fórmula que está en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Esto es que vamos a hacer igual la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Y le vamos a sacar raíz a perdón, la multiplicación de todos los datos y le vamos a sacar raíz. Y eso se le conoce como la media geométrica. Cada una de estas se van a utilizar para diferentes ejemplos o ejercicios o recolección de datos que se tengan en una muestra determinada. ¿Sí? Y dice que se puede utilizar para promediar porcentajes, para determinar el incremento porcentual promedio de ventas. Sí, un ejemplo sería, supóngase que en las utilidades de una compañía se tienen el 3, 2, 4 y 6% respectivamente. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media geométrica de las ganancias? Y entonces la tenemos aquí representada. Solamente lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 2 por 4 por 6. Y una vez que lo tengamos, pues se le va a sacar raíz. Esto quiere decir que nos da una representación en porcentaje que sería del 3.46% de las utilidades. Otra que se puede sacar es la media armónica. La media armónica simplemente lo que se hace es, aquí le falta un 0, es que se obtiene con ayuda de esta fórmula, ¿sí? Y se divide cada uno de los datos, uno entre cada uno de los datos, se suman y luego se hace una división. Por ejemplo, aquí está. Se pone uno en la parte de arriba, uno entre 3 porque n es 3, hay 3 datos, y sería uno entre 60 más uno entre 70 más uno entre 80 y al final nos da 69, ¿sí? Como les decía, aquí me faltó un 0, es 60, 70 y 80. ¿Sí? Entonces cada una se saca con las fórmulas que están ahí. La mediana. El valor que queda en la parte central de un grupo es el valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones, ¿sí? Con respecto a la magnitud. Puede obtenerse para datos agrupados y no agrupados. El cálculo de la mediana a partir de datos no agrupados, ¿sí? Se realiza con la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, donde X es igual a N más 1, entre 2, que recuerden que esto lo que nos da es una posición, no nos da un valor. Ahorita con los ejercicios lo vamos a entender, ¿sí? Y aquí nos dice que lo podemos hacer para datos agrupados y para datos no agrupados. Cuando se saca la mediana para datos no agrupados, se obtiene con esta fórmula que es un poco más complicada, donde se tienen que determinar los límites, el límite inferior, el límite mayor, ¿sí? Que eso es cuando tenemos periodos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que va de 40 a 50, de 50 a 60 y así sucesivamente, es cuando se utiliza esta fórmula para datos agrupados. La moda, el valor o clase que tiene la mayor frecuencia de un conjunto de observaciones, ¿sí? Esto es la más alta, la frecuencia más alta. De acuerdo con el número de modas se clasifican en
Distribuciones binomiales, existen 2 modas. Distribuciones unimodales, tiene una sola moda. Distribuciones multimodales, más de 3 modas, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues nada más hay una moda, ¿sí? En la gráfica que está aquí solamente tenemos una moda. Y aquí se repiten el 2 y el 3. Aquí podríamos considerar que hay 2 modas, que sería bimodal. Uso de la moda en datos no agrupados. Como dijimos, cada una de estas se puede utilizar para datos agrupados y datos no agrupados. Sí, entonces, dependiendo del tipo de datos, pues se va a ver. Que en general, acuérdense que los datos agrupados son aquellos que están, pues, por periodos. Es importante para obtener la moda hacer una tabla para organizar los valores y frecuencias de la muestra. Así podemos distinguir las diferentes muestras, las diferentes frecuencias de las muestras. Y entonces, como dijimos, aquí está la moda con sus diferentes representaciones. Y la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en una distribución. Se representa como MO en algunos lados. Es importante observar si la representación gráfica de los datos representa un solo pico o una sola moda, ¿sí? Y entonces tenemos, como ya hemos dicho, la unimodal, que solamente tiene una moda, la bimodal, que tiene 2, o la multimodal, que tiene varias, ¿sí? Entonces ya nos dan gráficas con diferentes picos. Por ejemplo, en el caso que se analizó, al desarrollar una epidemia según las fechas de aparición de los primeros síntomas de los afectados y la representación gráfica, se observa un solo modo significativo que todos los casos estuvieron expuestos a una fuente única de infección. Si las dos, si las, si los modos fueron, si las modas fueran 2, la fuente de infección también serían 2, y en caso de un gráfico multimodal, la exposición a la infección sería múltiple. Y aquí tenemos otra representación de los ejercicios, ¿sí? Aquí la unimodal, vean, el que más se repite es el 4 con 3, entonces sería la moda más alta. Y en este caso tenemos una bimodal o multimodal, ¿sí? Bueno, aquí está la bimodal, que tenemos que, por ejemplo, hay el 1 está 3 veces, el 5 está 3 veces y el 9 está 3 veces. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3 modas, ¿sí? Que sería el 1, el 5 y el 9, y entonces por eso nos va a quedar así con muchos picos. Sí, en el caso de acá, dice que todos se repiten, 2, 3, 6, 9. Cuando todos son iguales, las frecuencias son iguales, se puede decir que no hay moda, ¿sí? Porque todo es igual, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si solamente se repitieran 2 veces, si quitáramos, por ejemplo, si el 9 nada más fuera 2 veces, pues podríamos tener una bimodal, ¿sí? Entonces, dependiendo de las frecuencias, se va a poner si es unimodal, bimodal o multimodal, las modas. Bueno, y como dice en el inciso A, cuando los datos presentan una sola moda, cuando los datos presentan 2 o más modas, y cuando todos los datos tienen la misma frecuencia, se dice que no hay moda, como habíamos dicho. Lo que tienen que resolver es el cuestionario 2, que lo hacen con ayuda del documento que ya tienen. Resolver la actividad 2, que son 7 problemas, ¿sí? Y una vez que resuelvan esos problemas, se suben en la plataforma se guardan en formato PDF y se suben a la plataforma de Brightspace para que tengan su evaluación del día de hoy.